Estamos a nada de que inicie la temporada 2026-2027 de la NFL y eso significa que también estamos a punto de iniciar las ligas de fantasy de la NFL. Muchos preguntarán, bueno, ¿qué es eso de la liga de fantasy? Hay quienes ya tenemos algunas temporadas jugando fantasy y hay quienes están muy interesados en jugarlo. Hay amigos que invitan a jugar, sin embargo, por el desconocimiento, tienen miedo de jugarlo. Entonces, rápidamente vamos a analizar primero qué es el fantasy, qué es la liga de fantasy de NFL y algunos tips de cómo jugar, qué sí hacer, qué no hacer para que tengamos buenos resultados en nuestras ligas. Vamos a comenzar. El juego de fantasy de la NFL básicamente es un juego virtual en el que tú te conviertes en el gerente general de un equipo de NFL, en el que hay un draft, igual que en la NFL real, y juegas con lo que hacen en la realidad los jugadores de NFL. Lo primero que tenemos que saber es que existe un draft real. Este draft normalmente se hace la última semana antes de que inicie la liga. Hay amigos que prefieren hacerlo 2 semanas antes, 3 semanas, inclusive hasta un mes antes. Lo recomendable es hacerlo lo más cercano posible a que inicie la liga. ¿Por qué? Porque hay bajas, hay lesiones y eso nos echa a perder nuestro draft. Entonces la sugerencia siempre es que el draft se haga la última semana antes de iniciar. En mi caso yo estoy en una liga de draft con mis amigos donde aún no se hace el draft. Entonces yo ya estoy analizando algunas posibilidades de qué elegir y qué no elegir. Obviamente todo tiene que ver en qué lugar te toque el draft. Puede ser de los primeros, puede ser intermedio o de los últimos. Eso tiene mucho que ver en qué te van a dejar para elegir. Entonces, pues es una liga donde eliges jugadores reales de las 32 franquicias. Por lo regular, dependiendo el tipo de liga que se estile, la más común, pues eliges dos corredores, dos receptores, dos jugadores que fungen como receptor y corredor, dos coreback, dos alas cerradas, dos pateadores, que son de equipos especiales, y dos defensivos. Entonces, ese es tu roster, planeando que tengas tu equipo titular y también tu equipo de banca. Semanalmente puedes ir modificando los jugadores de acuerdo a cómo veas que se enfrenten tus jugadores en el equipo que tú tengas. Al ser una liga de amigos, pues digamos que semana tras semana tú vas a enfrentarte con tus amigos, vas a enfrentarte con el equipo de tu amigo y la siguiente semana con otro amigo y así dependiendo cuántos equipos haya. Puede haber de 10 hasta 14, porque recordemos que hay 17 jornadas, de las cuales pues no se cuentan, o lo común es que no se cuentan las últimas, porque muchas veces hay equipos que juegan con banca, y además hay que prever las finales, que es semifinal y la final. Dicho esto, pues lo importante aquí no es quién gana los juegos, es quién de tus jugadores va a sumar más puntos. Por eso es muy importante elegir los jugadores de acuerdo a la proyección de puntos anotados. Por puntos anotados me refiero a yardas terrestres, a yardas aéreas, a touchdown, en el caso de las defensas, a los puntos permitidos, robos de balón. En el caso de pateadores, los puntos de 3 y los puntos extra. Entonces, es una liga donde pues, tus jugadores individualmente van a sumar los puntos. El equipo que haga más puntos, pues tendrá una victoria y los equipos que tengan más victorias pasarán a la postemporada, que en este caso pues serán las semifinales. Dicho eso, vamos a adentrarnos en el draft. Ahora, ¿cuáles son esos tips o esas recomendaciones en el draft? Sobre todo cuando son ligas de puntos por recepción, pues es muy importante elegir en las primeras rondas, o ese es el consejo que yo doy, receptor y corredores. Elige tus 4 o tus 6 receptores y corredores porque es lo que más rápido se va. Entonces, en medida de que tus contrincantes elijan en el draft, pues tú vas a tener la posibilidad de elegir el mejor disponible. Exactamente como se hace en el draft real, cuando se busca obtener el mejor potencial del colegial. Aquí es lo mismo, nada más que pues, estamos eligiendo a los jugadores reales de los equipos. En ese sentido, pues lo ideal es elegir a los que crees que mejor te van a dar puntos en cada partido. Después de eso, pues yo considero que lo ideal es elegir quarterback
y después ya un tight end o ir por una defensiva y al final dejar los equipos especiales. Ese es como el orden que yo daría. Hay excepciones, claro que las hay. Por ejemplo, hay algunos quarterback top que creo que sí vale la pena elegirlos antes de algún corredor o algún receptor. Lo mismo pasa con los defensivos. Hay defensas, cada temporada hay 2 o 3 defensas top en las que cada semana te pueden dar, un ejemplo, 30 puntos, 20, 30 puntos, cuando el promedio es de 4 a 6 puntos. Entonces, elegir una defensa que es sólida, que es de las top 3 en la liga, por ejemplo, sí podría valer la pena elegirla en una ronda temprana. Si, por ejemplo, estoy considerando que una defensiva se elige normalmente en una ronda 9, pues a lo mejor podemos elegir una ronda 6 o hasta 5, dependiendo la ronda en la que estemos. Otra recomendación, no te claves con tu equipo. Tengo amigos que juegan y eligen a los jugadores del equipo que le van. Esta es una liga en la que pues tú buscas ganar, no que tu equipo gane. Entonces, aléjate del corazón de tu equipo y elige lo mejor. La temporada pasada, le doy el ejemplo, yo soy antivaqueros, quien me conoce lo sabe, y elegí el receptor y el quarterback de Dallas. ¿Por qué? Porque consideré que me iban a dar muchos puntos y así fue. Me fue muy bien en el fantasy el año pasado. Entonces dejé afuera el corazón del equipo al que le voy y esa es una recomendación que les doy. Otra recomendación es que el mejor quarterback de la liga real, pongamos un ejemplo, Patrick Mahomes, no es el mejor quarterback en el fantasy. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque depende mucho cómo se cuente la puntuación en el fantasy. No es lo mismo, cuenta mucho quién corre más, los touchdowns que anoten. Entonces, hay situaciones que son más importantes que otras y que deja fuera a lo que un quarterback real, o en este caso, de lo mejor que hay en la liga, en la NFL real, te va a aportar. Entonces, es mejor analizar a los quarterbacks y ver cuáles te pueden dar mejor puntuación. No les voy a dar ejemplos porque me voy a quemar en mi fantasy que voy a dar próximamente, pero esa es la recomendación que les doy. Otra cosa, elijan un stake. ¿Qué es un stake? Bueno, un stake es una dupla de un quarterback y un receptor o un tight end, o inclusive un quarterback con un corredor. Yo les acabo de dar el ejemplo de la temporada pasada. Mi stake fue Dak Prescott y George Pickens. Ese fue mi stake y me dio buenos resultados. ¿Por qué? Porque CeeDee Lamb estaba lesionado, entonces hubo mucha ofensiva, aunado a que la defensa de la temporada pasada fue muy mala. Eso me daba la apertura para buscar un equipo que fuera muy ofensivo. Entonces, el stake, tienes que buscarlo, que sea un buen quarterback con buenos receptores y sobre todo que sea un equipo ofensivo. Esa es mi recomendación. Estamos hablando, por ejemplo, ahí voy a quemar un poquito, ¿verdad? Pero pensemos en Joe Burrow con Chase. Es un equipo con una explosión importante y te va a dar muchos puntos. Entonces, quien elija ese tipo de stake también tiene una gran ventaja al jugar fantasy. Otra recomendación, no juntes un corredor y un receptor del mismo equipo. ¿Por qué? Es muy simple, porque se van a repartir el pastel. Entonces, si tú tienes un pastel e invitas a más a comer, pues obviamente te va a tocar menos pastel. En ese caso, los jugadores, si en una ofensiva hay un corredor y hay un receptor, y un receptor hace el touchdown, ya no le da el pastel al corredor. Entonces, yo buscaría, y la recomendación es que no elijan corredores y receptores del mismo equipo. Sí, sí, quarterback, porque es quien les da el pastel y también suma puntos. Entonces, es otra recomendación. Otra cosa, revisa el calendario. Yo creo que el draft tiene un 70% de importancia y el otro 30% tiene mucho que ver con lo que hace semana a semana. Yo conozco amigos, contrincantes, que no le mueven semana a semana a su equipo. Hay que revisar de tus jugadores a quién se enfrenta, tu defensiva a quién se enfrenta. Si estás viendo que tu defensiva se enfrenta a un equipo muy ofensivo, cámbialo, déjalo en la banca y pon a otro equipo que consideres que va a tener buenos resultados ante
un equipo que puede ser defensivo o con pocos puntos. Entonces, eso es bien importante. Revisa quién está lesionado, revisa si alguno de tus jugadores está lesionado, busca su banca y reemplázala, porque en automático se va a convertir en el titular de tu equipo. Entonces, esos son detalles bien importantes que hay que considerar. En ese sentido, pues lo que haces cada semana es el otro 30% del éxito que puedas tener en el fantasy. Busca jugadores que te den puntos. Hay 2 o 3 de cada equipo que normalmente hacen muchos puntos. Busca estadísticas y elige bien. Y finalmente, si tienes un jugador favorito en el draft y quieres asegurarlo, es válido que vayas por él, pero tampoco seas aborazado. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu jugador está proyectado en una ronda 10, no lo tomes en la 1. No, nadie lo va a agarrar en la 1. Entonces, tómalo cuando consideres que ya es tiempo de que pueda ser elegible. Entonces, ahí sí, adelántate y elígelo. Entonces, bueno, pues estas son mis recomendaciones. Con esta información creo que ya puedes jugar al fútbol fantasy de la NFL 2026-2027 y divertirse. Bueno, pues eso es todo por ahora. Sígueme para más contenido. Activa la campanita para recibir notificación acerca de un video nuevo. Cuídense mucho. Nos vemos.